Algo muy sencillo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, y Dios me inquietó sobre algunas cosas que el Señor quiere que la iglesia hoy refuerce e implemente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como iglesia local, especialmente como congregación local, porque toda la iglesia de Cristo es un solo pueblo, pero cada congregación tiene su forma de vida, de buscar la presencia del Señor, y nosotros hemos sido llamados particularmente a ciertas cosas, pero hoy quiero compartir algo con ustedes en la palabra de Dios. Buscaremos en segunda de Timoteo, donde la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amados hermanos, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recibió esa inquietud de transmitirle al pueblo de Dios que en los últimos días, que son los días que estamos viviendo, vendrían tiempos muy peligrosos. Y esta advertencia la hace porque Pablo sabía que iba a desarrollarse una condición de apostasía y de frialdad de parte del pueblo de Dios. La palabra apostasía significa un alejamiento de la fe. Y entonces el Señor sabía que en este tiempo la iglesia llegaría a una condición peligrosa por precisamente ese alejamiento de la fe en Jesucristo, de la fe en el Señor, en las cosas sobrenaturales que debemos nosotros estar experimentando en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo, aquí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, estamos viendo cumplirse una cantidad de cosas. Los que están un poco empapados del aspecto de la escatología saben que en el mundo entero se está moviendo una fuerza espiritual contraria que está tratando de implantar en el mundo lo que la Biblia llama el nuevo orden mundial. Hoy hay un movimiento fuerte, pero muy fuerte, de parte de entidades que trabajan con ocultismo, que trabajan con brujería, con hechicería. Es el satanismo trabajando para tratar de poner al mundo bajo un control, bajo un dominio. Todo esto usted lo puede ver profetizado en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis y en algunas de las cartas del apóstol San Pablo, y estamos viendo desarrollarse muchas de las cosas que están ocurriendo. Los que leen, los que ven por internet, hay muchas corrientes que se están moviendo para llevar al mundo a un estado de apostasía, de alejamiento de la fe. Y eso significa, amados hermanos, que tenemos en este momento como cristianos que tener un cuidado extremo en la forma en que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Quise preparar
pues algunos temas bonitos, llamativos para hablar con ustedes hoy, pero el Señor no me quiso dar nada de lo que yo tenía en mente y me habló de algunas cosas que tal vez no resulten así tan bonitas, pero que son una necesidad en este tiempo. La palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 2 de Tito, nada más sigamos en la siguiente página en la Biblia. Gracias, hermano. En el capítulo 2 de Tito dice la palabra de Dios en el verso 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok, en este tiempo, como estábamos leyendo anteriormente, hay muchas congregaciones que están practicando un cristianismo donde lo que se busca es escuchar lo que nos conviene, lo que nos gusta. Ya no queremos oír hablar de santidad. Ya muchas iglesias ya no están hablando de ayuno, de oración, de santidad, de vigilia. Ya ahora lo que se busca es actividades que sean para distraer al pueblo, para mantenerlo ocupado. Pero se ha vuelto esto en una gran cantidad de iglesias en todo el mundo, me refiero, un cristianismo light, un cristianismo donde la gente lo que hace es ir a las iglesias a cantar y a hacer cosas que no hay profundidad espiritual en la vida del pueblo de Dios. Y eso es lo que a mucha gente le gusta. Por eso las iglesias crecen, se llenan de mucha gente, pero hay una superficialidad y una falta de consagración a Dios. Entonces el Señor está llamándonos a nosotros, hermanos. Quiero decirles algo. Disculpen, por favor. Quiero decirles algo. En este momento la oposición se está levantando y Satanás tiene el ojo puesto sobre todas aquellas congregaciones y ministros de Dios que están empeñados en seguir predicando la sana doctrina y en seguir predicando la santidad y en seguir predicando en sus iglesias ayuno, oración y todas estas cosas. Satanás tiene el ojo puesto y particularmente quiero decirles algo. Esta congregación aquí por años se ha mantenido esa tradición de ser un pueblo que busca de todo corazón al Señor, donde hay un pueblo que se reúne constantemente a orar en ayuno. Ustedes pueden venir aquí los miércoles, pueden venir aquí los sábados, encontrarán a un montón de gente aquí en un constante clamor delante de Dios, gente de oración, gente de ayuno que está buscando al Señor. Y hemos visto cómo Satanás se levanta para hacer daño y para tratar de desanimar al pueblo de Dios. Y entonces hay advertencias de parte del Señor. Algo que el Señor me dijo: hemos perdido el discernimiento para entender, para ver el movimiento de las fuerzas espirituales que se mueven. Muchas veces vemos cómo el diablo está trabajando y vienen espíritus, fuerzas contrarias que están queriendo poner en nosotros desánimo, que están poniendo enfermedades en muchos hermanos para irlos neutralizando, para impedirles, especialmente aquellos que toman la decisión de mantenerse sirviéndole al Señor y de hacer algo para hacer la diferencia en el pueblo de Dios. El enemigo está tratando de frenarlos. Dice: a este yo lo paro a como dé lugar. Porque le digo una cosa: cuando las personas, los cristianos, no afectan en nada al reino de las tinieblas con su forma de vida, cuando son gente que no buscan a Dios, que no interceden, que no evangelizan, que no hacen la obra del Señor, el enemigo ni los conoce y dice: esos no me interesan. Pero cuando ve a alguien que se levanta
que se dispone a servirle al Señor, a ese de una vez le manda un demonio y le dice: póngame de una vez sobre la espalda de ese hombre o de esa mujer y no me lo deje levantar cabeza. Y hemos visto como el que se propone buscar al Señor tiene una oposición fuerte, constante, y entonces la advertencia del Señor, Dios me puso en mi corazón que les mencionara 4 cosas que es necesario que pongamos en práctica en nuestra vida. Y son estas cosas, hermanos. Vean, número 1, el Señor puso en mi corazón que les dijera que el pueblo tiene que aprender a adorar a Dios. Nosotros hemos sido llamados para adorar a Dios. Jesucristo dijo que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oiga, hermano, nadie, absolutamente nadie puede adorar a Dios en espíritu y en verdad que no sea un verdadero nacido de nuevo. Los musulmanes no pueden adorar a Dios, no han nacido de nuevo. Los budistas no pueden hacerlo. Todos los grupos religiosos no pueden hacerlo. Solamente los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, porque pueden llegar a la presencia de Dios en espíritu, de espíritu a espíritu. Una persona que está muerta espiritualmente no puede llegar a adorar a Dios, porque simplemente la adoración es del espíritu mío al espíritu de Dios. Dios nos está llamando hoy a los que hemos realmente creído en Jesucristo, le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida, que entremos en una práctica diaria en nuestros tiempos de oración a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdadera adoración genuina de nuestro corazón. La adoración consiste en humillación, es humillarnos, es reconocer la grandeza y la soberanía y el poder de Dios y nuestra insuficiencia y nuestra absoluta necesidad de Él. Adorar no es como un hermano me decía: hermano, pero yo paso una adoración, yo todo el día tengo el radio prendido en una emisora cristiana y ahí yo estoy oyendo música. Hermanos, eso es solamente oír música, y en algunos momentos quizás algunos logren estar en adoración cantando una alabanza. Eso no es necesariamente adoración. La adoración es una actitud del corazón que el Señor está queriendo que nosotros comencemos a practicar, que le reconozcamos su grandeza, su poder, y que nosotros aprendamos a decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto necesitamos de Él, y reconozcamos nuestra necesidad. Dios quiere gente que humille su corazón, es una actitud del corazón. Y Dios me inquietó sobre este tema, sobre adorarle al Señor, porque mucho pueblo ha dejado de adorar a Dios. Incluso en muchas congregaciones los grupos que dirigen la alabanza y la adoración ya no saben llevar al pueblo a la adoración, porque es nada más que cantar y cantar y promocionarse a sí mismo, muchos para demostrar que tienen talento y que saben cantar muy bonito, pero no hay algo genuino. El Señor nos está llamando a volver a la verdadera adoración. Amén. Gloria al Señor. Otra cosa que el Señor puso en mi corazón que les dijera, que volvamos a la oración intercesora. Oigan esto, hermanos. La oración intercesora es necesaria para que podamos ser libertados de la incredulidad. El Señor dijo que en este último tiempo la característica del mundo y de la misma iglesia de Cristo sería la incredulidad. Él dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es porque Él sabía que iba a haber este problema de falta de poder creer en las cosas sobrenaturales. Ahora el hermano James decía
que tenemos que volver, que vamos a volver a la liberación de cautivos, a orar por los enfermos, a ver sanidades. Todo esto, hermanos, se ha ido perdiendo en las iglesias cristianas. ¿Saben por qué? Porque ha entrado una incredulidad, una dureza de corazón en el pueblo, que ya nos cuesta creer en las cosas sobrenaturales. Vean lo que dice la palabra, Mateo capítulo 17. Me llamó mucho la atención esto, porque hemos tenido una interpretación un poco diferente de este pasaje. Mateo capítulo 17 dice la palabra de Dios. Dice que cuando llegaron, verso 14, Mateo 17, 14, para los que tienen Biblia, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, oigan esto, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay algo importante en este pasaje. Siempre se ha dicho que cuando Jesús dice que este género no sale con oración, sino con oración y ayuno, creemos que está hablando del demonio. Este demonio no sale sino con oración y ayuno. Jesús no está hablando del demonio. A los demonios el Señor dice en Lucas 9:1 que el Señor nos dio potestad para echar fuera a todos los demonios. No hay excepciones. Pero aquí no está hablando del demonio. Aquí Jesús les está diciendo que esta generación, este género, no sale sino con oración y ayuno. Y Él les está diciendo: generación incrédula y perversa. Lo que Jesús está hablando que tiene que salir solamente a través del ayuno y la oración es esa generación de incredulidad y de dureza de corazón que hay en el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra generación viene de genes, de genética, de transmisión de vida. Un demonio no puede procrear. Usted sabe que los demonios no se procrean, ellos no son generación, ellos no tienen genes. La Biblia habla de la palabra estas es la palabra generati, que significa acción y efecto de engendrar. Está hablando de la generación que los judíos en ese momento tenían de incredulidad. Jesús había tenido que tratar con los judíos con una incredulidad terrible. Dice la palabra que llegó a Capernaum y dice que, oiga, el mismo Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar a causa de la incredulidad de ellos. Y en el mismo pasaje, pero en otro evangelio, dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y esa incredulidad se transmite de padres a hijos, y cada nueva generación es más incrédula y más difícil de que pueda creer en las cosas sobrenaturales. El movimiento del Espíritu Santo, que es sobrenatural, donde se ven los milagros, donde se ven las sanidades, donde se ve la obra de salvación en los perdidos cuando se les habla la palabra. Todo esto es una obra sobrenatural que Dios realiza en la vida de la gente. Pero cuando el pueblo de Dios es incrédulo y ha llegado a dejar de creer en estas cosas, entonces ya Jesús mismo se encuentra limitado para poder realizar estos milagros. Es lo que está en la palabra. Entonces, mis amados hermanos, aquí la palabra nos dice
que para romper esa incredulidad el pueblo de Dios tiene que volver a la oración y al ayuno. Cuando nos hablan de ayuno, como que choca, ¿verdad? No nos gusta, eso no es algo que nos gusta. ¿A quién le gusta ayunar? A mí no. Bueno, gloria a Dios por la hermanita que levantó la mano, a ella sí le gusta ayunar. A mí no me gusta ayunar, yo ayuno porque tengo que hacerlo y porque sé que necesito, pero eso de dejar de comer no es algo muy simpático. Estamos hechos para comer, ¿verdad? Pero hermanos, es un llamado de parte del Señor. Yo quiero decirles algo al pueblo de Dios. En estos días el Señor me está hablando acerca del tema del ayuno. No voy a alargar esto, no voy a hablar mucho de esto, pero el Señor me está hablando sobre eso y me recordaba un pasaje que está en la Biblia, en Zacarías capítulo 7, donde dice: cuando ustedes ayunaron y estuvieron llorando delante de mi presencia, ¿estuvieron ayunando realmente para mí? ¿Han visto ese pasaje? ¿Estuvieron realmente ayunando para mí? Y a mí me preocupó porque mucho pueblo nos hemos acostumbrado a reunirnos, a estar en ayuno. Aquí en particular, aquí en la Rosa de Sarón, lo hacemos los miércoles y los sábados. Y me preocupó porque sentí que el Señor nos estaba diciendo: examinen la práctica del ayuno, no sea que se vuelva una costumbre y ya vengan todas las semanas a reunirse ahí, a estar en oración, pero que el ayuno no sea algo que realmente ustedes están haciendo para Dios. A mí mismo me inquietó el Señor, ¿cómo estoy ayunando? ¿Es un ayuno realmente que lo estoy haciendo para Dios, para humillarme en su presencia, para reconocer mi necesidad espiritual, para someter esta carne que se resiste a la obediencia y a la santidad? Hermanos, cada uno debe examinar cómo está ayunando y para qué está ayunando cuando nos reunimos a hacerlo, o lo hacemos en nuestras casas o donde quiera que lo hagamos. El ayuno tiene que examinarse, porque el ayuno es un llamado de Dios para que es un arma espiritual poderosísima. Podemos demostrar bíblicamente la cantidad de veces que Dios dio victorias poderosas al pueblo de Dios por haberse metido en ayuno, pero tenemos que saber hacerlo. El ayuno tiene que hacerse, y es también para entrar en oración intercesora, en un clamor incesante delante del Señor, para romper los poderes de las tinieblas que hoy están trabajando contra la iglesia de Jesucristo. Algo que también Dios me dijo que les dijera, y esto anoche particularmente cuando estuve orando, el Señor me habló fuerte sobre esto: necesito que vuelvan a interceder unos por otros, que volvamos a ser escuderos unos de otros, que empecemos a orar y a interceder pidiendo protección. Ojalá el Señor me ponía esto: empecemos a orar con nombres. Empecemos a decirle al Señor: Padre, pongo a fulano, pongo a este siervo, pongo a este ministro del Señor, pongo a esta hermana intercesora, Dios, pido protección, pido cobertura, para que el diablo no pueda tocarles, hermanos, porque les dije que estamos en el ojo de la tormenta. Satanás se ha propuesto frenar a esta iglesia, la Rosa de Sarón, detenerla para que no pueda seguir siendo una iglesia poderosa, una iglesia que haga la obra de Dios verdaderamente. Perdonen que hable así, es un poquito fuerte, yo sé, no es, como les dije, la predicación tan bonita que hubiera querido, pero es lo que el Señor me dijo que les dijera. Dios nos está llamando a volver al ayuno, a la oración, a la intercesión. Amén. Toda la gloria sea para Cristo nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre. La tercera cosa que el Señor me dijo es que era necesario que el pueblo de Dios refuerce el evangelismo. Hermanos, en este tiempo, con la excusa de la pandemia,
La gran mayoría de la iglesia cristiana ha abandonado el evangelismo y la gente afuera está más necesitada que nunca de escuchar el evangelio. Y mucho pueblo, nosotros, que por miedo, que porque dicen que no nos van a recibir, que no nos van a dejar llegar a las casas a hablar la palabra, que la gente se va a resistir por miedo del virus y todo eso, nos hemos conformado y hemos dejado de hablar la palabra de Dios. Jesucristo dio un mandamiento que sigue vigente hoy día. Él dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Oigan esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Usted y yo somos llamados a presentarles el evangelio a las personas para brindarles la oportunidad de decidir si quieren ser salvos o no. No es que tenemos que salvarlos, no, nosotros les predicamos el evangelio, oramos, intercedemos por ellos, pero la decisión final la toma la persona. Pero a nosotros nos ha sido encomendado llevar el evangelio, y es necesario que volvamos a organizar grupos de evangelismo. Ojalá, bueno, todas las iglesias deberían hacer esto, pero estoy hablando a la iglesia local. Necesitamos, bueno, ya aquí tenemos un grupo de evangelismo, ya está saliendo a evangelizar. Aquí hay gente activa, dinámica, que sale por las calles sin miedo a hablar la palabra, que va a los parques, que va por las casas. Gracias a Dios por ese grupo. He tenido la oportunidad de acompañarlo yo y he visto cómo realmente la mano de Dios se mueve y gente se convierte y acepta al Señor en la calle. Ahí hacemos la oración de fe, ahí en medio de toda la gente. Hay hambre, hay necesidad en el corazón de las personas y están abiertos a escuchar el evangelio. Si estamos callados es porque queremos, pero la gente está dispuesta a escuchar el evangelio. Gloria al Señor por eso. Bueno, bendito sea su nombre. Entonces, mis amados, estas tres cosas, una cuarta cosa, y esta sé que tampoco les va a gustar, pero es una necesidad. Tenemos que sembrar finanzas en la obra del ministerio. Quiero decirles algo: en sus casas, los recibos de agua, de luz, de teléfono, el alquiler, la alimentación, no se pagan solos, ¿verdad? En alguna casa se pagan solos. Aquí tampoco, hermanos. Este ministerio, hermanos, necesita que nosotros nos responsabilicemos, cada uno de nosotros, los que somos parte de este ministerio, los que hemos tomado la responsabilidad en este lugar. Y estamos siendo edificados y estamos siendo enseñados aquí y alimentados espiritualmente. Tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados a proveer económicamente para el sostenimiento y la continuación del ministerio de la Rosa de Sarón. Amén. Quiero decirles algo. Un día de estos, un hermano en un grupo familiar que estábamos me dijo: hermano, yo quiero que usted ore mucho por mí, porque este año yo estoy orando a Dios para que yo sea prosperado en mi trabajo, en mi negocio, y me vaya muy bien. Quiero llegar a tener mucho dinero, me dijo él. Le dije: hermano, quiero decirle algo. Hay una sola forma en la que Dios se ha comprometido a bendecir las finanzas de su pueblo, y es dando para el Señor. Ya lo dijo Marcelita ahora: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Dios se ha comprometido con ustedes y conmigo a bendecir financieramente la vida de nosotros solamente por dar. Y le dije al hermano: hermano, ¿se puede usted morir orando y ayunando para que Dios lo prospere económicamente? Y Dios le va a decir: no, ya le dije la forma
en que lo voy a bendecir. Gloria al Señor. Veámoslo en la palabra para respaldar lo que digo con la palabra. Filipenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios, esto ya lo había una vez mencionado aquí, pero lo voy a mencionar nuevamente. Filipenses capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Verso 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando vemos ese verso de la palabra, la mayoría de personas dicen: bueno, qué lindo, ahí el Señor se compromete con nosotros a suplir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tomamos el versículo sin ver el contexto. Si usted se devuelve a los versículos anteriores, San Pablo está diciendo que Dios les va a suplir todo lo que les falta, pero dice: porque ustedes estuvieron pendientes de la necesidad del ministerio, porque ustedes estuvieron supliendo y mandando para los gastos y necesidades del ministerio. ¿Quieren verlo? Aquí atrás dice, verso 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces ahí dice: mi Dios pues, o sea, por causa de esto, a consecuencia de eso que ustedes han hecho, entonces mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Era porque ellos habían estado dando y sosteniendo el ministerio? Claro que sí. 1 Corintios capítulo 9, verso 6. Ya casi voy terminando, amados hermanos. 2 Corintios 9, 6, dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vean lo que dice esta palabra: la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra un puñito de frijoles, cuando venga a recoger la cosecha, no venga con un camión a recogerla, porque lo que va a salir ahí es una bolsita de frijoles, porque eso es lo que usted sembró. Un poquito más de lo que sembró, pero poquito. Pero si usted siembra un quintal de frijoles, entonces venga a recoger la cosecha con un camión, porque ahí sí va a haber frijoles en abundancia. ¿Por qué? Porque es una ley natural y lógica. Si yo siembro mucho, recojo mucho. Si siembro poco, recojo poco. Así que si usted quiere ser bendecido, quiere ser prosperado en la obra del Señor, ofrende para Dios abundantemente. Ahí dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted, con todo respeto, es muy agarradito y propuso en su corazón dar ahí las moneditas que le sobran, está bien, Dios no tiene problema con eso, pero Dios le va a bendecir en base a eso. Cierto, es lo que dice ahí en la palabra. Pero si usted da a Dios por años, durante muchos años, desde recién convertido comencé a darle al Señor lo que le corresponde. Empecé a dar primeramente el 10% para Dios,
Y con el tiempo Dios me fue bendiciendo y prosperando. Y llegó el momento en que ya yo daba más allá del diezmo. Y hasta la fecha, por la misericordia de Dios, siempre doy más del diezmo. No predico el diezmo, por si alguien piensa que estoy hablando del diezmo. No, yo no necesito, aunque ahí está en el Antiguo Testamento, no necesito usar los pasajes del Antiguo Testamento para sostener esto. Aquí está en la palabra, aquí está en el Nuevo Testamento. Damos para Dios y Dios se compromete con ustedes a bendecirlos. Si está sin trabajo, comience a dar de los poquitos, no importa. Si usted recibió 100 colones, de 10 colones al Señor, pero Dios le va a bendecir, le va a proveer trabajo, le va a abrir puertas de bendición, porque Dios es fiel y Él no miente. Y cuando Dios dice que lo hace, pero así, en el orden en que Dios lo está estableciendo, no como nosotros queramos hacerlo. Hermanos, estas 4 cositas es lo que Dios puso en mi corazón, que les dijera, vamos a implementar estas 4 cosas. Vamos nosotros, comprometámonos, pueblo de Dios, a hacer este trabajo para Dios, adoración genuina, oración intercesora, con ayuno y también el evangelismo. Y vamos a comprometernos a bendecir la obra financieramente y Dios va a respaldar todas estas decisiones que usted y yo tomemos. Amén. Gloria al Señor.